El título que le hemos puesto a este devocional es ¿por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y es interesantísimo, ¿verdad? Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de la vida de un ser humano como la vida del apóstol Pedro. Y ahí es donde me quiero enfocar en la vida del apóstol Pedro. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, mira, testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me fascina la palabra testigo, ¿verdad? Porque una persona que testifica es una persona que, pongamos el ejemplo de una persona que va a la corte, un testigo. Un testigo tiene que tener noción de lo que está aconteciendo en la corte, de quién es el acusado, quién es el juez, quiénes son los otros, los delitos, el delito cometido, y tiene que testificar en contra o en favor de la persona acusada. Nosotros testificamos, de acuerdo a este versículo, de la persona de Jesucristo. Pero es interesante porque dice: recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo para nosotros testificar de lo que Dios quiere que testifiquemos, que es acerca de su bendita y santa palabra. Y yo escribí algunas de las razones por las cuales yo creo que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Posiblemente usted va a encontrar razones diferentes, ¿verdad? Y más adelante quiero leer otro versículo, ¿verdad? De Pedro, ahí está ya siendo transformado. Recordemos primeramente quién era Pedro. Pedro era un pescador. Jesucristo se lo encontró pescando, le dijo: sígueme, lo siguió Pedro, ¿verdad? Anduvo con Pedro, tenía un carácter muy colérico, ¿verdad? Le cortó la oreja a la persona que vino a prender a Jesús en el Getsemaní, negó a Jesús, no permitía que Jesús lavase sus pies, hasta que Jesús le dijo: hey, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte ni suerte conmigo en el reino de los cielos. Y le hace: Señor, entonces no nomás los pies, báñame todo. Y sabes que esa palabra báñame todo es interesantísima para mí, porque nosotros tenemos que estar bañados todos del Espíritu Santo, o sea, sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos habla de que esa gran promesa, ¿verdad? Aproximadamente entre 500 y 600 años antes, Joel había profetizado de la venida del Espíritu Santo, y aquí lo podemos ya ver, ¿verdad? Razón número 1 por la que yo creo que debemos de ser llenos del Espíritu Santo es porque la llenura del Espíritu Santo es una marca indiscutible en la vida del cristiano. Una marca que te va a hacer diferente a todas las personas, ¿verdad? Cualquiera persona que se haga llamar cristiana y no refleja el fruto del Espíritu Santo, hermano, no puede llamarse creyente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa marca, nosotros tenemos que llevar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y si Cristo, hermano, necesitó la obra del Espíritu, ¿por qué tú y yo no? Nosotros la necesitamos. Recuerda de que este devocional es nomás unos cuantos minutos, ¿verdad? Segunda razón es porque el Espíritu Santo nos capacita. Pedro era un hombre pescador. Es una persona que no tenía estudio como lo tenía el apóstol Pablo. Mas sin embargo el Espíritu Santo lo capacitó de tal manera que este ser humano se convirtió en el líder principal de la iglesia primitiva. Aleluya. Tercera razón, porque a través del Espíritu Santo nosotros recibimos poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y la palabra poder es dunamis aquí, ¿verdad? Y dunamis significa como una dinamita, una explosión, algo que ocasiona en nosotros, que explota. Y cuando yo digo explota el Espíritu Santo en nuestras vidas, brota de nosotros todo aquello que no debe de estar en cada uno de nosotros. Amén. Primero nos llena, le dijo Pedro a Jesús: no, mejor todo el cuerpo.
nos llena y saca todo lo que tiene que sacar en nuestras vidas el Espíritu Santo. Aleluya. Cuarta razón, porque el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. O sea, por la obra del Espíritu Santo nos vamos pareciendo cada día más y más a Jesús. Y mira, para muestra un versículo 15 del capítulo 1 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, y dijo. Hasta ahí. La palabra clave aquí que yo creo que es muy de suma importancia es: Pedro se levantó. Pedro se levantó. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo lo llenó, le dio poder, lo capacitó, lo transformó para hacer una obra gloriosa. Pedro se levantó. Eso quiere decir de que él comenzó a liderar, ¿verdad? Pedro se levantó en medio de los hermanos. Aleluya. O sea, la frase Pedro se levantó señala el comienzo del liderazgo formal del apóstol Pedro. Déjame te digo algo. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas, pero aquí viene una frase muy importante. Mira, no es cuanto tú tienes del Espíritu Santo que obra los cambios, sino lo que el Espíritu Santo tiene de tu vida. Que Dios te bendiga. Les ama el pastor Robin Rodríguez de la Iglesia Zoe en la ciudad de Whittier, California. Adelante, mis hermanos, y como siempre, conéctate. Bendiciones.